Era un día cualquiera en la biblioteca de la ciudad, donde el silencio se tejía como un manto pesado sobre las estanterías polvorientas. Entre los libros de cuentos y las novelas olvidadas, encontré a ella menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que una Banshee de cabellos plateados y ojos que brillaban como estrellas en una noche despejada. Me miró con una mezcla de curiosidad y desesperación, y en un impulso que ni yo mismo comprendía, le presté mi pluma más querida. Lo que no sabía era que esta simple acción desataría un torrente de versos que resonarían en las paredes de aquel santuario literario. Con cada frase que brotaba de su boca, la Banshee transformaba su lamento en poesía, y mi corazón, que había estado dormido como un libro sin abrir, comenzó a palpitar al ritmo de sus palabras. Era un canto melódico, una mezcla de tristeza y belleza que hacía que los demás lectores se giraran en su lugar, absortos ante el espectáculo. Pero lo más sorprendente sucedió cuando la Banshee, en un arrebato de inspiración, se acercó a mí con una mirada traviesa. ¿Y si te dijera que tus letras me han encantado tanto que desearía hacerte parte de mis versos eternos? La chispa en sus ojos me hizo sonreír, y una locura romántica se desató entre nosotros. En un rincón de la biblioteca, rodeados de libros y sueños, una historia inesperada comenzó a florecer, llena de risas y palabras susurradas. Encuentro inesperado en la biblioteca era un día cualquiera en la biblioteca de nuestra pequeña ciudad, un lugar que, aunque frecuentado por estudiantes y amantes de los libros, siempre guardaba un aire de misterio. Las estanterías repletas de volúmenes antiguos susurraban secretos a quienes se atrevían a acercarse y, en mi caso, ese día me encontraba perdido entre las páginas de un libro sobre mitología clásica. Fue entonces cuando la vi menor que Break Time igual a 600 milisegundos, mayor que una figura etérea, con el cabello como hilos de luna y una vestimenta que parecía fluir con la brisa, se acercó a mí. ¿Tienes un bolígrafo?, preguntó, su voz tan suave como el murmullo de las hojas en primavera. Antes de que pudiera responder, noté que su piel brillaba tenuemente, como si estuviera bañada por la luz de las estrellas. Soy una Banshee, continuó, y tengo un pequeño problema. Necesito escribir mis versos, pero mis plumas no parecen tener tinta hoy. Sin pensarlo dos veces, le presté mi bolígrafo, un objeto ordinario en mi mundo pero que, en sus manos, parecía cobrar vida propia. Con un guiño travieso, la Banshee tomó el bolígrafo y, en un instante, comenzó a escribir, cada palabra resonando en el aire como un eco de su alma. Pero lo que realmente me sorprendió fue el sonido que brotó de sus labios. No eran gritos aterradores, sino versos cargados de una belleza desgarradora. A medida que sus palabras flotaban en el aire, el ambiente de la biblioteca se transformó. Los libros comenzaron a vibrar suavemente, y las luces parpadeaban al compás de su canto. La gente a nuestro alrededor se detuvo, atónita, mientras la Banshee recitaba poemas que hablaban de amores perdidos y sueños olvidados. Un rayo de risa y magia se entrelazó en el aire, y, por un momento, todos nos convertimos en cómplices de su encantadora locura. ¿Por qué no gritas así siempre?, le pregunté, riendo, embelesado por su talento. Quiero decir, esto es mucho más agradable que el mito que se cuenta. Ella sonrió, y en ese instante, su mirada profundamente azul se encontró con la mía. Es que cuando encuentro a alguien que me presta una pluma, me inspiro. Tienes algo especial, humano. El coqueteo en su voz era evidente, y mis mejillas se sonrojaron. Nunca imaginé que una Banshee pudiera ser tan encantadora. Tal vez debería volver a prestarte mi bolígrafo más a menudo, respondí, sintiendo que la conexión entre nosotros era más que un simple encuentro fortuito. A partir de ese día, las visitas a la biblioteca se convirtieron en un ritual. Cada tarde, la Banshee llegaba con su luz brillante y su risa contagiosa, y yo, cautivado por su magia, me dejaba llevar por sus versos. En un rincón de aquel lugar lleno de libros, entre risas y susurros, nació una historia que iba más allá de la realidad y la ficción, una historia de amor entre un mortal y un ser de otro mundo, donde las palabras eran el puente que unía nuestros corazones, haciendo que el eco de sus poemas resonara, no solo en la biblioteca, sino en lo más profundo de nuestras almas. En un rincón encantado de la biblioteca, donde los libros susurran secretos y las sombras danzan al ritmo de la luz, la historia de dos almas inusuales floreció. La Banshee, con su risa melodiosa y su piel que brillaba como la luna, transformó sus gritos en poesía, llenando el aire con versos que acariciaban el corazón. Cada día, el joven se sentaba a su lado, cautivado por la belleza de sus palabras y la magia que emanaba de su ser. Un día, mientras ella recitaba un poema sobre el amor eterno, el viento juguetón le robó el sombrero, provocando una risa contagiosa entre ambos. En ese instante, él se dio cuenta de que su conexión iba más allá de lo extraordinario. Con un guiño travieso, le devolvió el sombrero, y ella, con una chispa en sus ojos, le susurró menor que Break Time igual a 600 milisegundos,
mayor que, quizás deberíamos escribir nuestra propia historia. Así, entre risas y versos, floreció un romance inesperado, donde un humano y una Banshee tejían un lazo que, en la mágica penumbra de la biblioteca, resonaba como un eco eterno de amor y poesía. El misterio de la Banshee era un día cualquiera en la biblioteca de nuestra pequeña ciudad, un lugar que, aunque frecuentado por estudiantes y amantes de los libros, siempre guardaba un aire de misterio. Las estanterías repletas de volúmenes antiguos parecían susurrar secretos entre sí, y el olor a papel y tinta evocaba historias de otros tiempos. Fue en ese entorno mágico donde conocí a la Banshee. La primera vez que la vi, estaba sentada en una mesa apartada, con una melena de cabellos plateados que caía como un río de luna sobre sus hombros. Sus ojos, profundos como el océano, miraban fijamente un cuaderno desgastado. Me acerqué, intrigado. ¿Te gustaría usar mi pluma? Le ofrecí, consciente de que la pluma que sostenía era una de mis favoritas, una joya de ébano que había pertenecido a mi abuelo. Ella levantó la vista, y en ese instante, el aire se cargó de una electricidad inusual. ¿Una pluma?, preguntó con una voz que parecía un eco lejano. ¿Por qué no? Tal vez la magia de tus palabras me ayude a romper el silencio que me rodea. Sonrió, y aunque su sonrisa era etérea, había una chispa de travesura en sus ojos. Cuando le presté la pluma, no podía imaginar que esta simple acción desataría una serie de eventos insólitos. La Banshee comenzó a escribir, y de su pluma brotaron versos que danzaban en el aire como hojas arrastradas por el viento. Pero su poesía no era la típica lírica melancólica, era vibrante, llena de humor y romance. ¿Sabías que una Banshee no solo grita lamentos, sino también susurros de amor? Me dijo mientras escribía. La risa brotó de mis labios, sorprendiendo incluso a mí mismo. Sin embargo, lo que comenzó como un juego de palabras pronto se transformó en algo más profundo. Cada poema que ella gritaba, cada verso que recitaba, parecía resonar en mi corazón como una melodía olvidada. La biblioteca, que solía ser un refugio silencioso, se convirtió en un escenario de risas y sueños compartidos. A medida que pasaban los días, su presencia se volvió indispensable. La Banshee no solo llenaba mis horas con poesía, llenaba mi vida con un color que nunca había conocido. Un día, mientras el sol se ponía, bañando la biblioteca en tonos dorados, le confesé mis sentimientos. Nunca pensé que podría enamorarme de una Banshee, le dije, mi voz temblando. Ella me miró, su expresión era un enigma, y yo nunca pensé que un mortal podría hacerme reír tanto. Pero, ¿qué puede ofrecer un alma condenada a gritar eternamente? Te ofrezco mis versos, respondí, y un corazón que leí con fuerza. Fue entonces cuando la magia se desató de verdad. Ella se acercó, y en un susurro, me prometió que su grito sería siempre un eco de amor, no de lamento. Desde aquel día, las estanterías de la biblioteca resonaron con nuestras risas y sus versos se convirtieron en la banda sonora de nuestro amor, un amor que desafiaba los límites entre lo mortal y lo mágico. Así, entre libros y poesía, nuestra historia floreció, un romance inesperado entre un mortal y una Banshee, un amor que se alzó por encima de los lamentos y encontró su voz en la magia de las palabras. En la penumbra de la biblioteca, donde los susurros de las páginas bailaban con el eco de las palabras, el joven se encontró sumido en un universo de poesía y encanto. La Banshee, con su risa etérea y ojos que brillaban como estrellas, se había convertido en el latido de su corazón. Cada verso que brotaba de su boca no solo era un lamento, sino un canto de amor que resonaba en cada rincón de su ser. Una tarde, mientras se reían de los versos torpes que el joven intentaba escribir, la Banshee, con una chispa traviesa en su mirada, le reveló que sus gritos eran más que simples poemas, eran promesas de un amor eterno que trascendía el tiempo. Sin pensarlo, él tomó su mano, y en un instante mágico, el aire se llenó de destellos dorados. Fue entonces que comprendió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que no era solo una historia de un humano y una criatura mística, sino un lazo irrompible tejido por la risa, la poesía y el amor. La biblioteca, su refugio, se transformó en un escenario donde los sueños de ambos danzaban al ritmo de sus corazones, creando una sinfonía de amor que resonaría por siempre en el universo. La pluma mágica un día cualquiera en la biblioteca de nuestra pequeña ciudad, mientras hojeaba páginas de un viejo libro de poesía, escuché un susurro suave, casi imperceptible, que me hizo levantar la vista. Allí, entre las sombras de las estanterías, había una figura delicada, con una larga melena plateada que caía en cascada sobre sus hombros y un vestido etéreo que parecía tejido con hilos de luna. Era una Banshee. Mi corazón dio un vuelco, no por el terror que se le atribuye a estas criaturas, sino por una curiosidad palpable. «Hola», dije, con un tono juguetón. No esperaba encontrarme con una Banshee en la biblioteca. ¿Buscas algo en especial, o solo sigues la tradición de gritar? Ella sonrió,
una expresión que iluminó su rostro como un faro en la oscuridad. Busco inspiración, pero no la encuentro, respondió con un tono melancólico. Sus ojos reflejaban la tristeza de 1000 poemas no escritos. Sin pensarlo 2 veces, saqué de mi mochila una pluma antigua que había encontrado en el desván de mi abuela. Era una pluma magnífica, con un plumaje que destellaba en tonos iridiscentes. Toma esta pluma, le dije. Tal vez te ayude a encontrar las palabras que buscas. La Banshee tomó la pluma entre sus delicadas manos y, al instante, un brillo mágico la envolvió. Con un susurro encantador, empezó a escribir en el aire, como si las palabras fluyeran de su alma. Pero lo que salió de su boca no eran simples palabras, sino versos que danzaban como hojas al viento. Y entonces, para mi sorpresa, comenzó a gritar. Pero no era un grito aterrador. Eran poemas, versos llenos de pasión y anhelo que resonaban en la biblioteca, haciendo que los libros temblaran en sus estantes. La gente se volvió a mirarla, algunos con asombro, otros con una risa nerviosa. Yo, en cambio, estaba embelesado. «Increíble», exclamé, sin poder contener mi admiración. Nunca había escuchado algo tan hermoso. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. Nunca había tenido a alguien que me prestara una pluma mágica. ¿Te gustaría escuchar más? Y así, en medio de la biblioteca, entre risas y susurros de otros lectores, me encontré cautivado por la Banshee que, con cada grito, revelaba sus secretos. Sus versos hablaban de amores perdidos, de sueños inalcanzables, y, para mi sorpresa, de un amor inesperado que brotaba entre nosotros. Con cada poema que ella soltaba al aire, sentía como si un hilo invisible nos uniera, un lazo que se fortalecía con cada verso. Era un romance peculiar, envuelto en magia y risas. ¿Sabías que las Banshees no solo gritan presagios de muerte?, dijo ella con una sonrisa traviesa. También pueden gritar poesía, especialmente cuando están con alguien que les inspira. Me sonrojé, sintiendo que en ese instante, la biblioteca no solo era un refugio de libros, sino también un escenario de un cuento de hadas en el que yo era el protagonista. Y así, entre risas y versos, me di cuenta de que había prestado una pluma a una Banshee, y en lugar de gritos de lamento, había encontrado una melodía de amor y poesía que resonaría en mi corazón mucho después de que el último verso se desvaneciera en el aire. En el rincón más encantado de la biblioteca, donde los libros susurran secretos y el polvo danzante juega con la luz, el joven se encontró atrapado en un hechizo de poesía. La Banshee, con su etérea belleza y voz suave, había transformado sus gritos en versos que vibraban en el aire como melodías de amor. Cada tarde, sus encuentros se convertían en un baile entre las palabras y las miradas furtivas, llenando el espacio con risas y suspiros. Un día, mientras la Banshee recitaba un poema sobre la luna y las estrellas, un pequeño gato negro, que parecía un guardián de los secretos, se acercó sigilosamente. Con un giro de su cola, derribó el tintero, manchando de tinta mágica el corazón del joven. En un instante, los versos cobraron vida, y las palabras danzaron alrededor de ellos, uniendo sus almas en un abrazo eterno. Así, en aquel rincón de la biblioteca, donde lo real y lo fantástico se entrelazaban, el amor floreció, convirtiendo los gritos en risas, y los versos en promesas, desdibujando las fronteras entre los mundos. Susurros de poesía en la penumbra un día cualquiera en la biblioteca de nuestra pequeña ciudad, mientras hojeaba páginas de un viejo libro de poesía, escuché un susurro suave, casi imperceptible, que me hizo levantar la vista. Allí, en la penumbra de un rincón olvidado, se encontraba una figura etérea. Su piel brillaba con un matiz plateado, y sus ojos, como 2 luceros en la oscuridad, parecían leer el alma de quien se atreviera a mirarla. Era una Banshee, pero no una de esas que gritan desoladas en las noches tormentosas. No, esta Banshee tenía un aire juguetón, casi travieso. «Hola», le dije, sintiéndome un poco ridículo, pero la curiosidad siempre me había llevado a hablar con las sombras. «¿Buscas algo en particular? Tus palabras, querido mortal», respondió ella con una voz que resonaba como un eco lejano. «Las he estado escuchando en mis sueños. Pero ahora, necesito algo más». «¿Tangible? ¿Tangible?», pregunté, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Una pluma», dijo, extendiendo su mano delicada. «He estado tratando de escribir mis propios poemas, pero mis gritos no se traducen bien en papel. Una pluma mágica sería perfecta para que mis versos fluyan como el viento». Sin pensarlo 2 veces, saqué de mi mochila la pluma que había encontrado en un mercadillo. Era antigua, con grabados que parecían moverse bajo la luz. «¿Te sirve esta?», le pregunté, sintiéndome un poco como un tonto, pero intrigado por su presencia. La Banshee tomó la pluma entre sus dedos, y al instante, una chispa de luz iluminó la biblioteca. «Es perfecta», exclamó, y en un instante comenzó a danzar en el aire, sus pies apenas tocando el suelo.
Ahora, escúchame. Y así fue como, en medio del silencio de los estantes polvorientos, me vi sumergido en un torrente de poesía. Cada verso que pronunciaba era un lamento, pero no uno de tristeza, sino de amor, de anhelos perdidos y sueños compartidos. Las palabras flotaban en el aire, llenando la habitación con una música suave y envolvente. Tus palabras son hermosas, le dije entre susurros, incapaz de apartar la mirada de su figura. ¿Por qué no gritas lo que sientes? Comillas. Porque mis gritos asustan a los mortales, respondió con una sonrisa traviesa. Pero tú has sido diferente. Eres un poeta de corazón, y eso ha despertado mi deseo de crear. Reí al escucharla. Yo, soy solo un aficionado. Nunca he gritado nada más allá de un par de rimas torpes. Pero tienes el alma de un poeta, dijo, acercándose un poco más. Y estoy aquí, en este rincón de la biblioteca, buscando inspiración. Quizás, tú podrías ayudarme. La idea me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Cómo? ¿Escribiendo juntos? Comillas. Exacto, dijo ella, con un brillo en sus ojos. Juntos podemos hacer magia. Tu pluma, mis gritos. Crear algo que resuene en el corazón de quienes nos escuchen. Y así, entre risas y versos, comenzamos a escribir. Cada línea era un juego, cada estrofa un desafío. La Banshee gritaba sus sueños mientras yo intentaba seguir su ritmo, y en cada palabra, en cada susurro, sentía que algo más que poesía empezaba a florecer entre nosotros. Una noche, mientras la luna iluminaba la biblioteca a través de las ventanas, me atreví a tomar su mano. ¿Y si escribiéramos un poema sobre nosotros? Le propuse, sintiendo el calor de su presencia cerca de mí. ¿Nosotros? Preguntó, con una chispa de sorpresa y algo más que no pude identificar. Eso sería interesante. Sí, interesante, repetí, sin poder evitar sonreír. ¿Qué tal algo como el susurro de la Banshee y el mortal que se atrevió a escuchar? Ella se rió, un sonido melodioso que resonó en mi pecho. Ese título es un poco largo, pero me gusta la idea. Y así, entre risas y palabras, la biblioteca se convirtió en nuestro refugio. La Banshee dejó de ser solo un espíritu errante y se transformó en una compañera de versos y sueños. En cada poema que creábamos, el romance florecía, y el aire se llenaba de promesas no dichas, de miradas furtivas y risas compartidas. A veces, al final de cada verso, me preguntaba si ella se quedaría, si sus gritos se convertirían en susurros permanentes en mi vida. Pero, por ahora, estaba contento con el momento, con la magia que brotaba de nuestra pluma compartida y la poesía que nos unía en un rincón de la biblioteca, donde los sueños y los susurros danzaban en la penumbra. En el rincón más acogedor de la biblioteca, el chico y la Banshee se encontraron una vez más, rodeados de libros que susurraban historias antiguas. Ella, con su cabello plateado danzando como un río de estrellas, recitaba versos que hacían vibrar las estanterías. Con cada palabra, un rayo de luz iluminaba el rostro del joven, quien, embelesado, se dio cuenta de que no solo escuchaba poesía, estaba escuchando el latido de su propio corazón. Un día, mientras ella le recitaba un poema sobre el amor eterno, algo inesperado ocurrió menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que sus ojos se encontraron, y en ese instante mágico, el tiempo se detuvo. La Banshee sonrió, y su risa, como un eco de campanas lejanas, llenó el aire. Fue entonces cuando él, con un atrevimiento inusual, le tomó la mano y, en un susurro, le confesó que su vida había cambiado desde el día en que le prestó la pluma. Quizás, dijo ella, con un guiño travieso, deberías guardar la pluma para ti y dejar que yo sea la que te escriba a ti. Así, entre risas y versos, dos mundos se unieron, creando una historia donde el amor y la magia florecían en cada página. La risa en medio del caos donde, entre las sombras danzantes de estanterías repletas de libros, descubría una Banshee. Su figura etérea, envuelta en un halo de luz plateada, se movía con una gracia que desafiaba las leyes de la física. Su cabello, como hilos de niebla, flotaba en el aire, y sus ojos, grandes y luminosos, brillaban con una chispa traviesa. Era un contraste fascinante menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que una criatura de la penumbra, pero con un aura de alegría que iluminaba el rincón más oscuro de la biblioteca. ¿Te gustaría prestarme una pluma? Me preguntó, su voz un susurro melodioso que resonaba como un eco en mi corazón. La sorpresa me hizo titubear, pero, en un arrebato de valentía, saqué mi pluma favorita, aquella que había robado de las manos de un antiguo poeta en una feria de libros. Se la tendí, y en cuanto sus dedos espectrales la tocaron, algo mágico ocurrió. La pluma comenzó a brillar intensamente, y la Banshee sonrió, revelando una dentadura perfecta y blanca. Gracias, humano. Ahora verás lo que puedo hacer. Y, alzando la pluma con un gesto dramático, comenzó a gritar versos de poesía.
Sus gritos eran como música, un torrente de palabras que llenaba el aire con imágenes vibrantes de amor, tristeza y la belleza efímera de la vida. Cada verso que brotaba de su boca era un destello, un fragmento de una realidad diferente, un universo donde las emociones se entrelazaban con la esencia misma de la existencia. La biblioteca, que hasta entonces había sido un refugio de silencio, se transformó en un escenario de caos encantador. Los libros comenzaron a volar, danzando al ritmo de sus gritos poéticos. La gente a nuestro alrededor, sorprendida, se unió al espectáculo, riendo y aplaudiendo, como si la Banshee hubiera conjurado un carnaval literario. Me encontré riendo también, la locura del momento me arrastró. Nunca había imaginado que una criatura de la noche pudiera ser tan divertida, tan llena de vida. Su energía era contagiosa, y, a medida que la risa se propagaba entre los presentes, sentí que algo profundo y mágico se gestaba entre nosotros. Sus ojos brillaban con complicidad, y en su risa encontré un eco de mi propia alegría reprimida. ¿No es maravillosa la poesía?, exclamó, interrumpiendo su recital por un momento. Es el único lugar donde el caos y la belleza se encuentran y ríen juntos. Definitivamente, respondí, todavía aturdido por la experiencia. Nunca había visto a una Banshee tan alegre. Ah, pero este es solo un día cualquiera, dijo, guiñándome un ojo. La vida es un poema que se escribe en cada instante. Y tú, querido humano, has sido una magnífica musa. El caos continuó alrededor nuestro, pero en ese instante, el mundo se redujo a nosotros dos. La Banshee, con su risa contagiosa y su poesía electrizante, me había robado el corazón. ¿Podría ser que en medio de todo este alboroto, había encontrado algo más que solo palabras? Mientras la biblioteca se llenaba de risas y versos, comprendí que, tal vez, el amor también podía ser un poema gritado a pleno pulmón, un grito que, en lugar de asustar, iluminaba la oscuridad con su luz. Y así, entre susurros y gritos, me dejé llevar por esa nueva realidad, donde la risa y el caos se entrelazaban en un vals interminable. En una pequeña biblioteca, donde los libros susurran secretos antiguos, un joven conoció a una Banshee que desafiaba toda lógica. Con su belleza etérea y su piel luminosa, la criatura mágica no solo pedía prestado un bolígrafo, sino que también robó el corazón del chico. A cada trazo que ella hacía, versos de amor y alegría llenaban el aire, transformando los lamentos de su especie en melodías de esperanza. Los días transcurrían entre risas y poemas, mientras la conexión entre ellos se profundizaba como las raíces de un árbol milenario. Hasta que un día, con el corazón palpitante, él se atrevió a confesar su amor. La Banshee, con una sonrisa traviesa, reveló que no solo era un alma errante, sino también capaz de sentir el calor del amor. En ese instante, el tiempo se detuvo y las paredes de la biblioteca parecieron susurrar su aprobación. Así, entre libros y versos, su amor floreció, creando un lazo mágico que desdibujaba las fronteras entre mundos. Cada poema era una promesa, un canto de amor eterno que resonaría en el corazón de ambos, mientras la biblioteca se convertía en su refugio encantado. Revelaciones en verso. La Banshee, al percibir mi sorpresa, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro etéreo. Sus ojos, como dos luceros en la penumbra de la biblioteca, brillaban con una mezcla de travesura y sabiduría. ¿Te gustaría escuchar un poema?, preguntó con una voz que resonaba como un susurro entre las páginas de los libros olvidados. Antes de poder responder, me encontré entregándole mi pluma, una sencilla herramienta que había llevado conmigo a aquel curioso lugar. Toma, pero no me hagas responsable de lo que salga de tu boca, le advertí, riendo de la absurdidad de la situación. La Banshee se inclinó hacia mí, tomando la pluma con una delicadeza casi reverente. Su toque envió un escalofrío a través de mi cuerpo, y, por un instante, el aire se cargó de una energía que parecía desafiar la gravedad. Con un giro de su muñeca, la Banshee comenzó a escribir en el aire, trazando versos invisibles que danzaban como hojas arrastradas por el viento. Al principio, solo eran ecos de palabras, susurros melódicos que se desvanecían antes de tocar el suelo. Pero entonces, con un grito que mezclaba el lamento de su naturaleza y la alegría de la creación, comenzó a recitar su poema. Las palabras fluyeron como un torrente de emociones, cada verso una ola de pasión y melancolía. En la penumbra de la noche, donde los sueños se entrelazan, yo busco en tus ojos la luz que ahuyenta las sombras, gritó, y con cada palabra, mi corazón latía más rápido, atrapado en la magia de su voz. La biblioteca, normalmente un refugio de silencio, se llenó de un eco vibrante que parecía entrelazarse con las historias escondidas en las estanterías. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, riendo entre estrofas. ¿Soy solo un espectador en tu actuación poética? La Banshee me miró, sus ojos chispeando con un fuego travieso. No, querido mortal, eres mi musa, el hilo de plata que une cada palabra a mi alma. En ese momento,
el aire se volvió denso con una electricidad palpable. A medida que su poema avanzaba, el tono se tornó más juguetón, y de repente, la Banshee se lanzó a una rima despreocupada y divertida. En la biblioteca, entre tomos y letras, encuentro tu esencia, y también mis metas. Con cada rima, el espacio se llenó de risas, y el caos de la realidad se desvaneció en la belleza de sus palabras. Nunca imaginé que una Banshee, un ser de lamento y misterio, pudiera ser tan encantadora y divertida. ¿Y qué tal un verso sobre este encuentro?, le sugerí, sintiendo que mis palabras se entrelazaban con las suyas en una danza de creación. Ella sonrió, y con un giro de su pluma, comenzó a recitar menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que, en la estantería de libros, te encontré, entre rimas y risas, mi corazón se encendió. La risa y la poesía se convirtieron en un eco de lo que, quizás, podría ser más que solo un encuentro fortuito en el rincón de una biblioteca mágica. En un rincón encantado de la biblioteca, donde los libros susurran secretos y la luz se mezcla con sombras danzantes, el joven se encontraba atrapado en la poesía de una Banshee. Sus lamentos, que antes resonaban como ecos de tristeza, se transformaron en versos vibrantes, llenos de vida y color. Cada palabra que brotaba de sus labios etéreos era un hechizo que lo envolvía en un abrazo cálido. A medida que compartían risas y sueños, el chico se dio cuenta de que la Banshee, con sus ojos destellantes y su risa melodiosa, había despojado su esencia aterradora para revelarse como una musa, un reflejo de su propia búsqueda de amor y significado. Juntos, tejieron un tapiz de momentos mágicos, donde la risa se entrelazaba con la poesía, y cada verso recitado era un ladrillo en la construcción de su inesperada historia de amor. Cuando la última página de ese día se pasó, entendieron que su conexión era más que un simple encuentro, era un canto eterno que resonaría entre las páginas de sus corazones, iluminando incluso los rincones más oscuros de la biblioteca. Así, entre juegos de palabras y susurros de romance, el amor floreció, llevándolos a un mundo donde lo imposible se tornaba posible. Un giro romántico en la narrativa a la Banshee, al percibir mi sorpresa, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro etéreo. Sus ojos, como dos luceros en la penumbra de la biblioteca, brillaban con una mezcla de travesura y sabiduría. ¿Te gustaría escuchar un poema?, preguntó, su voz resonando como un eco suave en el aire cargado de polvo de libros antiguos. Asentí, intrigado. Nunca había imaginado que una criatura de la noche, famosa por sus gritos desgarradores, pudiera ser también una poetisa. Con la pluma que le había prestado, comenzó a trazar palabras en el aire, y a medida que lo hacía, en lugar de susurros aterradores, su canto se transformó en un torrente de versos melodiosos. En la noche oscura, donde el viento besa los árboles, los secretos danzan entre las sombras. Empezó, y con cada línea, mi corazón latía con más fuerza. Sus palabras eran un hechizo, y yo, atrapado en su magia, no podía evitar sonreír. La biblioteca, con sus estanterías repletas de historias, se transformó en un escenario donde la realidad y la fantasía se entrelazaban. ¿Y si te dijera que cada poema que grito es un fragmento de mi alma?, continuó, su mirada intensa. ¿Te gustaría ser el guardián de mis versos, el eco de mis lamentos? La idea de ser el guardián de su poesía me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Por qué no te quedas aquí un rato más? Puedo ayudarte a encontrar las palabras adecuadas, sugerí, con una chispa de humor en mis ojos. Prometo no gritar, al menos no demasiado. Ella soltó una risa que resonó como campanas en la noche, y por un instante, la atmósfera se llenó de una calidez que contrastaba con su naturaleza espectral. Así, continuamos en la biblioteca, un extraño dúo menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que yo, un simple mortal, y ella, una Banshee que convertía sus gritos en poesía. Con cada verso, la tensión entre nosotros se hacía palpable. Era como si el aire vibrara con una conexión que nunca había experimentado. ¿Sabes?, dijo, jugando con la pluma entre sus dedos. Siempre creí que estaba condenada a ser un lamento, pero tú me haces sentir como si pudiera ser más. Tal vez deberíamos escribir un poema juntos, propuse, sintiendo cómo el nerviosismo se mezclaba con la emoción. Podemos llamarlo el grito del amor. Ella se quedó en silencio por un momento, sus ojos brillando con una luz que me hizo olvidar que era una criatura de la noche. ¿Amor? ¿Es eso lo que sientes, humano?, preguntó, una sonrisa traviesa dibujándose en sus labios. Tal vez, respondí, sintiéndome audaz. Después de todo, si un mortal puede ser el guardián de tus versos, quizás también pueda ser el guardián de tu corazón. La Banshee se acercó, su mirada penetrante fusionándose con la mía. En ese instante, supe que había cruzado un umbral, uno que nos unía más allá de la poesía. Con un gesto suave, ella tomó mi mano, y en ese contacto, sentí un escalofrío que recorría mi cuerpo. Entonces, que empiece nuestro poema,
susurró, y así, entre risas, versos y un toque de magia, comenzamos a escribir nuestra propia historia, un relato que desafiaba las normas del amor y la muerte. En la biblioteca, el grito de la Banshee se convirtió en un canto de esperanza, y yo, un simple mortal, me encontré atrapado en un romance que superaba cualquier relato. En un rincón olvidado de la biblioteca, donde los libros susurran secretos y el polvo danza en la luz, el joven Lucas nunca imaginó que un simple bolígrafo cambiaría su vida. La Banshee, con su belleza etérea y una sonrisa que iluminaba la penumbra, no solo tomó prestado el objeto, desató un torrente de poesía que llenó el aire de versos sobre amores perdidos y anhelos infinitos. Cada tarde, su encuentro se convertía en una danza mágica menor que break time igual a 600 milisegundos, mayor que ella gritaba estrofas que acariciaban el alma, mientras él, atrapado por la melodía de su voz, se dejaba llevar por el ritmo de sus sueños. Pronto, el eco de sus risas reverberaba entre las estanterías, y las palabras fluyeron en un torbellino de inspiración. Pero el giro inesperado llegó una noche, cuando Lucas, con una sonrisa traviesa, le reveló que también tenía un secreto. Al pronunciar su verdadero nombre, una chispa de magia les unió, transformando su conexión en algo más que poesía. Así, en la biblioteca, donde lo real y lo fantástico se entrelazan, el amor floreció entre las páginas de su historia, convirtiendo cada grito de poesía en un susurro de promesas eternas. El eco de la magia y el amor. El eco de la magia resonaba en la biblioteca, un lugar donde el tiempo parecía desvanecerse entre páginas amarillentas y susurros de historias olvidadas. La Banshee, con su sonrisa radiante, se acercó un poco más a mí, su figura vaporosa danzando entre las sombras. ¿Te gustaría escuchar un poema?, preguntó, su voz un susurro como el viento entre los árboles. Por supuesto, respondí, sintiendo que mi corazón latía al compás de su encanto. Nunca había imaginado que una criatura de leyenda me hablaría así, con esa dulzura que transformaba su grito en una melodía. Ella tomó la pluma que le había prestado, una simple pluma de cuervo que había encontrado en un rincón polvoriento de la biblioteca, y comenzó a escribir en el aire. Las palabras flotaron como mariposas luminosas, formando versos que vibraban con la esencia de lo etéreo. En la penumbra de la noche clara, un susurro de amor se despliega, las estrellas escuchan, la luna se para, en el silencio, el alma se entrega. Cada palabra que pronunciaba resonaba en mis oídos, llenando el espacio con una energía mágica. No solo era un poema, era una invitación a un mundo donde lo imposible se volvía posible. La Banshee, al notar mi asombro, continuó con su recitado, su voz cada vez más intensa, como si el propio universo estuviera prestando atención. Y en el fragor de un grito, hay una risa escondida. El amor es el poema más bonito, aunque a veces grite en la vida. Mientras recitaba, sus ojos brillaban con una chispa que me desarmaba. Era una mezcla de travesura y algo más profundo, un destello que prometía aventuras y secretos por descubrir. Me di cuenta de que no solo era una Banshee que gritaba poemas, era una artista, una poeta encarnada que había encontrado en mí su musa. ¿Y qué pasa si un día me gritas un poema a mí?, le pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo tras una broma ligera. Podrías asustar a todos los lectores, y yo podría ser expulsado de la biblioteca. Ella se rió, un sonido encantador que resonó como campanillas en el aire. No temas, querido humano. Mis gritos son solo para aquellos que saben escuchar. Pero, dime, ¿te gustaría ser mi cómplice en esta travesura literaria? Me quedé sin palabras. ¿Cómplice de una Banshee? La idea era tan absurda como fascinante. ¿Cómo podría resistirme?, respondí, sintiendo que un nuevo capítulo de nuestra historia estaba a punto de comenzar. Al final de su poema, un silencio envolvente nos rodeó, un momento suspendido en el tiempo. La Banshee se acercó un poco más, su aliento cálido acariciando mi mejilla. Si me prestas tu corazón, te prometo que nunca más gritaré sin razón, murmuró, y en sus ojos vi la promesa de una aventura que desdibujaba la línea entre lo real y lo mágico. Y así, entre risas y versos, nuestra peculiar relación floreció en la biblioteca. Cada día, la Banshee me sorprendía con un nuevo poema, una nueva manera de gritar su amor por la poesía y, quizás, por mí. En aquel rincón polvoriento del mundo, donde el amor y la magia se entrelazaban, comenzamos a escribir nuestra propia historia, una donde los ecos de la magia y el amor resonaban eternamente. En la penumbra acogedora de la biblioteca, donde el polvo danzaba en los rayos de luz, el joven y la Banshee descubrieron que el verdadero poder de las palabras no residía solo en los versos que ella gritaba, sino en la conexión inquebrantable que habían forjado. Cada poema que brotaba de sus labios etéreos se convertía en un eco de risas y susurros, llenando el aire con una magia palpable. Una tarde, mientras las hojas caían suavemente por la ventana, él le entregó un cuaderno en blanco. «Es para tus sueños», dijo con una sonrisa traviesa.
Lavansi miró el cuaderno, sus ojos brillando como estrellas. ¿Y si mis sueños son demasiado ruidosos? Preguntó, bromeando. Entonces dejaremos que el mundo los escuche, respondió él, acercándose un poco más. El ambiente se volvió eléctrico, y en ese instante, ambos se dieron cuenta de que sus corazones estaban entrelazados en un soneto eterno. Así, en esa biblioteca mágica, donde las historias cobran vida, su amor floreció como un poema sin final, fusionando el arte y la vida en una melodía encantadora que resonaría para siempre.